por ese privilegio de ser llamados tus hijos, con todo esto por el amor que Cristo demostró ahí en la cruz por nosotros. Gracias por tu precioso Espíritu Santo que ha derramado el amor en nuestro corazón, en cada uno de los creyentes. No nos lo ha dado por medida. Gracias, Señor, te ruego por tu palabra, te ruego que guardes mi boca, mi Dios. Te doy gracias por ese temor con el que me desperté esta mañana, de predicar, de trazar bien tu palabra, mi Dios, de no sacarla de contexto. Y Señor, gracias por ese temor que has puesto en mi vida y te ruego que lo pongas en cada uno de nosotros, de no ser tan solo aquellos que escuchan y que ya a través de esta serie tú nos has enseñado acerca del amor y no ser de aquellos que no lo hacen, que no lo practican, mi Dios. Gracias, Señor, por ese temor. Cumple el propósito, mi Dios, por el cual tú envías estas predicaciones, esta palabra en este tiempo, en medio de esta generación y de esta sociedad donde nos ha tocado vivir. Gracias, precioso Espíritu Santo, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Parece que hoy no hubo personas nuevas, pero es bueno recordar por el título que se ha dado a esta parte de la serie, las obras del líder o del siervo que ama. Y cuando hablamos de obras, recuerde que sabemos como cristianos y aquellos que nos visitan también por segunda o tercera vez, y por amor y con respeto le debo decir que esas obras de las que vamos a hablar no nos sirven para salvación, ¿verdad? No somos salvos por obras, como dice Pablo en Efesios, en el capítulo 2, verso 8, porque por gracia, y subraya esta palabra, somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie nos podamos gloriar, ¿verdad? Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no creemos en la salvación por las obras, pero sí en esas obras de las que estaremos hablando por algunas semanas, son las obras que también menciona Pablo en el verso 10, ¿verdad? Las que ya Dios preparó de antemano, pero también Santiago hace énfasis e insiste en la necesidad de poner en práctica lo aprendido. Por ejemplo, en el verso 1, 22 de Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. La fe debe demostrarse con los hechos en cualquier circunstancia de la vida del cristiano, tomando en cuenta que algunos habían entendido ya en los tiempos de Pablo las enseñanzas y pensaban que ser cristiano consistía meramente en poseer una fe teórica, en aceptar solamente con la inteligencia, de manera intelectual, las verdades recibidas. Aclarando pues lo anterior, le voy a dar una introducción que, les soy honesto, bajé de la inteligencia artificial, me apoyé en esto. Y es que usted abre el internet y lo primero que usted pregunta es, ahora se lo contesta la inteligencia artificial, y ya después vienen algunos textos, algunas preguntas de algunos hermanos, algunas predicaciones, pero siempre ya está programado en las computadoras para que usted lo primero que vea sea un resumen de la inteligencia artificial. Y hablando de eso, el pastor John Piper pidió de manera deliberada, con cierta intención, a la inteligencia artificial que generara una oración, y se cuestionó a sí mismo, y la pregunta para ustedes y que se hizo el pastor John Piper, ¿será esto una oración? Le dejo esa pregunta. ¿Será esto oración?
pedirle a la inteligencia artificial, ¿será esto adoración? La respuesta que él mismo dio fue un rotundo no, argumentando que si bien la inteligencia artificial puede producir palabras y frases teológicamente correctas, carece de la sinceridad, de las verdades espirituales y la voluntad consciente dirigida hacia Dios, que son esenciales para la verdadera adoración y la oración. ¿Qué piensa usted, hermano, acerca de esto? Amigos que nos acompañan. También ahora con la inteligencia artificial, usted puede pedirle que elabore una predicación, le da un texto sobre el cual usted quisiera predicar, pero ¿qué cree? ¿Podríamos llamar, le pregunto, a esto una predicación? ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Es otro rotundo no? ¿Podría ser esa predicación dada con una hermenéutica y una exégesis casi perfectas? Y la gran mayoría de nosotros no nos daremos cuenta, pero sería totalmente ilícito delante de Dios hacer esto. Predicar es un acto espiritual, un momento donde la palabra de Dios se encuentra con personas reales como usted y como yo, en un lugar real como este lugar donde Dios nos ha colocado. A través de un predicador real, como su servidor de carne y hueso, pero en el poder del Espíritu Santo, con el respaldo y la aprobación del Espíritu Santo. La predicación se fundamenta en la revelación divina, es transmitida por un mensajero no perfecto, pero redimido por la sangre de Cristo, y tiene como objetivo no solo la mente, sino también los corazones y las vidas de los oyentes. Entonces, hermano Roy, ¿usar la inteligencia artificial es pecado? Claro que no. Pero hay ciertas áreas como la oración, la exposición de la palabra en la predicación, son áreas de privilegio que Dios ha reservado para hombres comprados con la sangre de Cristo y que Dios ha puesto, ¿verdad?, como sus hijos, que ha llamado como sus hijos. Hoy vamos a ver un área en que la inteligencia artificial ha penetrado grandemente la iglesia del Señor. Ha llegado muy lejos y tiene que ver directamente con el tema que hoy nos ocupa, pero también en el área de la expresión del amor y del afecto. Y ahí todos y cada uno de nosotros tenemos parte, y como lo veremos en la enseñanza, tenemos que ser intencionales y practicarlo. Así es que ponga mucha atención. Si usted es líder, siervo o congregante, papá, mamá, hijo, hermano en su familia y forma parte de un núcleo familiar, cualquier rol que usted ocupe en su familia, esta parte del afecto y del amor tiene que ver con usted. La inteligencia emocional afectiva por medio, escuche bien, de androides. Ay, hermano, ¿en qué estamos metidos? ¿Qué es un robot o un organismo artificial con forma y comportamiento similar a un ser humano? Suelen estar diseñados para imitar la apariencia, los movimientos y las acciones humanas de manera autónoma, utilizando materiales que simulan la piel y algunos rasgos humanos, incluidos sentimientos similares, entre comillas, al amor. Aunque se trata de una imitación de la conducta humana y no de la experiencia emocional interna, haciendo que los comportamientos parezcan naturales y empáticos. Los expertos en esta área aclaran que aunque los androides pueden simular amor y empatía,
no lo sienten en el mismo sentido que los humanos. Claro, los animales se dice que también sienten ciertas sensaciones, ¿verdad? Pero es muy distinto a seres humanos como usted y yo, hechos a imagen y semejanza de Dios. La inteligencia artificial puede actuar como si estuviera enamorada, escuchen jóvenes, pero el verdadero amor solo puede provenir de los seres humanos creados, como ya dije, a imagen y semejanza de Dios. A la luz de esta realidad, mis hermanos, del avance de la ciencia y de la tecnología, de la búsqueda de máquinas cada vez más humanizadas y del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, cada día más deshumanizado, está, escuche bien, la necesidad urgente de que el cristiano, de que usted y yo, en quien el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, no solo amemos como Cristo nos manda a amar, sino que expresemos de manera directa, de manera afectiva, ese amor, ese afecto, esa gratitud que tenemos unos con otros. Pero ¿qué le parece si después de esta introducción vamos a la santa, gloriosa y bendita palabra de Dios, que es la única regla de fe y de conducta escrita por la inspiración del Espíritu Santo y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra? ¿Y qué decir de esta buena obra de amarnos, de expresar afecto, de expresar amor unos con otros? El texto que nos ocupa hoy, Filipenses 1, 7 y 8. Escuche el corazón de Pablo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. En el verso 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Por 8 semanas consecutivas el Espíritu Santo nos ha llevado a este día de poner en práctica, a aplicar en nuestro diario vivir 1 Corintios 12. Recuerde que con ese verso empezamos esta serie, verso 31, y todo el capítulo 13, el capítulo del amor. Ahora dejaremos la carta de los Corintios, pero cuando le hablo de dejar, no es como los alumnos en la escuela, ¿verdad? Que les enseñamos algo, a la semana ya lo olvidaron, y ya nada más mientras pasan el examen y lo dejan ahí no sé dónde olvidado. No, no hablo de ese dejar. Ahora vamos a enfrentarnos a este texto. Nos encontramos con este versículo de Pablo a los Filipenses en el verso 8 que ya leí, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Otra versión dice, los quiero con el tierno amor que Jesucristo me da. Pablo habla de la iglesia del primer siglo, poniendo como testigo a Dios en ese texto, y no es solo un cliché o una frase que acomodó, que se escuchara bonito, ahí en un bello atardecer, ¿verdad? Inspirado, o en la playa o en un paisaje. Recordemos que Pablo estaba preso, mis hermanos, cuando escribió estos textos. Es la voz del Espíritu Santo mostrándonos el amor entrañable y tierno que en verdad desbordaba del corazón de Pablo y la gratitud hacia los consiervos que participaban con él, como ya leímos en la predicación del Evangelio. Saulo, a quien después el Señor le cambiaría el nombre por Pablo,
del que se habla en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 1, y es un verso muy conocido. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Claramente nos dice que Pablo respiraba amenazas, vociferaba y crujía los dientes. Yo creo que era como que hasta le salía humo de la nariz del odio que había en su corazón por los cristianos. Eso era lo que abundaba en el corazón de Saulo y por eso lo expresaba. Al convertirse a Cristo, en la carta a los Gálatas capítulo 1, verso 23, y su nombre ser cambiado a Pablo, dice la palabra de Dios en Gálatas 1:23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. No conocían a Pablo personalmente, pero oían decir lo que él expresaba y lo que les expresó a esos mismos Gálatas, de ese Pablo, de ese Saulo que crujía los dientes y que respiraba amenazas contra todos los cristianos. Ahora en Gálatas 4:19 vemos el amor que Pablo expresa por sus hermanos, a los cuales les llama hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de partos. Sabemos que está hablando de manera metafórica. Hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora. Qué corazón de Pablo transformado por el amor de Dios. Ahora Pablo a menudo expresa profundo afecto y amor mediante palabras intensamente emocionales y la gratitud que había en su corazón. Escribe con la voz de un tierno pastor, no de un oficial religioso profesional, distanciado o de un fanático endurecido, interesado solamente en la causa, ¿verdad? Aun cuando Pablo corrige y disciplina y exhorta, lo hace de manera pastoral y paternal, de una manera tierna y conmovedora, compasiva y afectuosa. Hay muchos versículos en las cartas de Pablo, solo anoté algunos por cuestiones de tiempo, que expresan su amor, sentimiento, su cariño, su estilo de liderazgo afectuoso hacia las iglesias del primer siglo. Uno de ellos es el siguiente, 1 Tesalonicenses 2:8, perdón. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy, muy queridos. Otro texto, 2 Corintios 2:4, porque con mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. 2 Corintios 12:15, y yo, dice Pablo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo no solo amaba las iglesias y pensaba y daba por hecho, yo creo que ya se dieron cuenta cuánto los amo y que estoy agradecido con ellos. Pablo expresaba su amor a las iglesias de manera verbal, de manera intencional. Una pregunta, hermano, ¿usted expresa su amor? Joven, adolescente, ¿expresas tu amor? ¿Cómo estás en esa área? Sabemos que Dios es amor y que la máxima expresión de su amor es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero también el Padre expresa su amor con palabras.
¿El Padre amaba al Hijo? Claro que sí, mis hermanos. Por supuesto que sí. Pero cuando su Hijo estaba en el mundo, el Padre clamó desde el cielo con voz audible: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Jesús también expresó verbalmente su amor por su Padre y sus discípulos. Él dijo en Juan 14:31: amo a mi Padre. Y les dijo a sus discípulos: así también yo os he amado. Y Jesús también le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? 3 veces Pedro respondió: te amo. Juan 21:15-17. Y eso no es porque Jesús necesitara escuchar de alguien, ¿verdad? Dime que me amas porque estoy solo y triste. No, mi hermano, nos estaba enseñando y dejando plasmado en su palabra el expresar el amor, el ser intencionales unos con otros. Porque la Trinidad está completa y no necesita de tu amor, ni del mío, ni de nada de nosotros. El hecho, mi hermano, es que el amor debe expresarse a sí mismo, no puede permanecer en silencio. Las expresiones de amor sincero como estas establecen el tono por todo el Nuevo Testamento y nos muestran ese camino más excelente por el que nos ha llevado el Señor en nuestro diario vivir, en nuestras conversaciones, en nuestro saludo, en nuestro trato con nuestro cónyuge y con nuestros hijos, como lo vamos a ver un poco más adelante. Recuerde, como dice Lucas 6:45, ¿por qué debe de expresar usted? Porque usted expresaría lo que hay en su corazón. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal. Porque de la abundancia del corazón, complete, habla la boca. ¿Usted qué habla, mi hermano? Ama, bendice, expresa su amor, su afecto, su gratitud hacia los hermanos. De la abundancia, debe de ser algo abundante y que debe de salir de nuestra boca, porque eso exterioriza lo que hay en nuestro corazón. Con esta introducción pasemos a ver los dos encabezados. El primero, como ya le dije, el líder, yo le puse entre paréntesis el siervo, debe expresar amor, afecto y gratitud de manera directa, personal e intencional. De todos los escritores del Nuevo Testamento, Pablo habla más frecuentemente de su amor por sus colaboradores y sus hermanos a lo largo de sus cartas. Pablo expresa libremente el aprecio y reconoce a los creyentes y a sus compañeros por el servicio a él y a Dios por amor del Evangelio. No retiene su reconocimiento ni la gratitud que hay en su corazón. Está profundamente agradecido por todos ellos y todo lo que ellos han hecho, y lo expresa ampliamente en el capítulo que vamos a ver enseguida de Romanos 16. Y en otras cartas, por supuesto, a través de sus cartas, al igual que otros apóstoles. Pero antes de leer este capítulo 16 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, le puedo asegurar, porque a mí me pasó, que es uno de los capítulos menos leídos y menos estudiados. Y no lo busque, ahorita lo vamos a poner. A menudo nos lo saltamos, yo lo hice. Así como las genealogías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que, ay, caray, este engendró a este, y nos los vamos saltando. O las del Nuevo Testamento, que solo las leemos en esta época navideña para ver de dónde viene Jesucristo, ¿verdad? Y a propósito le hice esta pregunta a la inteligencia artificial y se la hago a usted. ¿Cuál es el texto
más consultado, más memorizado por usted. Juan 3:16, ese es el primerito. La inteligencia artificial y yo coincidí, el Salmo 23. Y luego el primero que yo me aprendí, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué de este capítulo 16 de Romanos? Ahora sí ponlo, Dani. Y va a decir, sí, hermano, yo también me lo salté. Pablo es un líder que expresa amor y afecto. Nos enseña un ejemplo de la profunda y abundante expresión de gratitud y reconocimiento pública a los hermanos, a las ayudas, a la obra que otros habían hecho para el Señor. Por ejemplo, y no la voy a leer todo por cuestiones de tiempo y voy a sintetizar algunas partes, se habla de una hermana Febe. Yo conozco una o dos Febes, ¿verdad? Una sierva de la iglesia, como dice Romanos 16:1. Pablo se expresa de ella como una servidora de la iglesia. Habla de Priscila y Aquila, dice en Romanos 16:3-4, quienes arriesgaron sus vidas por mí. Habla de María, seguramente no era la madre del Señor, ¿verdad? Porque había muchos, Marías era un nombre muy común, que ha trabajado mucho por ustedes, Romanos 16:6. Y luego siguen algunos nombres que ni siquiera los hemos escuchado, ¿verdad? Porque no los hemos leído. Andrónico y Junias, muy conocidos por los apóstoles, Romanos 16:7. Amplias, ¿había escuchado ese nombre? Amado mío en el Señor, le expresaba Pablo y nos lo dejó plasmado el Espíritu Santo. Apeles o apeles, aprobado en Cristo, Romanos 16:10. Otras hermanas, Trifena y Trifosa, no sé si eran cuatas o gemelas, ¿verdad? Pero mire lo que expresa Pablo, que trabajaban en el Señor, Romanos 16:12. Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor, Romanos 16:12. Rufo, escogido en el Señor. ¿Cuántos Rufos hay aquí que han sido escogidos en el Señor? Gallo, del que sí escuchamos un poco más en las cuartas de Juan, ¿verdad? Supongo que es el mismo. Hospedador mío y de toda la iglesia. No nomás invitaban al pastor, hermanos, invitaban a toda la iglesia. No nada más invitaban a Pablo, ¿verdad? Romanos 16:23. Y así una larga lista de este capítulo que no habíamos leído, o al menos no lo hacíamos con la intención que lo estamos haciendo el día de hoy. Otras cartas en las que Pablo habla de este amor y expresa su amor de manera intencional y de manera personal y quedaron también ahí plasmados. Es la familia de Estéfanas, a Tíquico, ¿verdad? En otra carta, fiel ministro en el Señor. Y no se diga de Timoteo, ya conocen los méritos de Timoteo, les decía a los filipenses. Epafras, nuestro consiervo amado, fiel ministro de Cristo para vosotros. Colosenses 1:7. Onésimo, amado y fiel hermano. Lucas, el médico amado. Tito, verdadero hijo en la común fe. Filemón, colaborador nuestro. El corazón de los santos ha sido consolado por ti. Qué ministerio tan glorioso y tan precioso el de Filemón, colaborador nuestro. También al final, en la carta de a los Efesios,
El libro de los Hechos, en el libro de los Hechos se nos narra la despedida por parte de la iglesia y de los ancianos, y Lucas lo registra en el libro de los Hechos, cuando Pablo se estaba despidiendo de los hermanos. Dice que hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban. Hechos 20:37, en una expresión de gran amor unos con otros y hasta la vida de Pablo hacia los hermanos y de los hermanos hacia el apóstol Pablo. Acerca de todo el capítulo de la carta que hemos leído a los romanos y los versículos de otras cartas que acabamos de leer, pareciera que no tienen una profundidad teológica, pero sí una gran enseñanza para la vida práctica de la iglesia de ese tiempo y para nosotros el día de hoy. Y yo me pregunté, ¿qué hace ese capítulo ahí? Habla de despedida, habla de saludos a unos hermanos que ni conocí. ¿Por qué el Espíritu Santo lo inspiró y lo colocó ahí? Que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Porque nos lo saltamos, o me lo salto yo. Y pregúntese en este momento, ¿por qué el Espíritu Santo lo está trayendo a nuestra iglesia local en este tiempo? En esta cultura mexicana machista, en una sociedad que ya no expresa ese amor y esa gratitud. Donde expresar amor es de débiles, de gente débil en una generación donde cada vez es más valiosa la vida de una mascota, y no digo que no lo sea, pero más que la de un ser humano. En esta generación con gran desarrollo científico y tecnológico. Y acerca de este desarrollo, permítame citar algunas cosas que han influenciado y que lejos de acercarnos y de hacernos más amorosos y afectivos, parece que nos han alejado. Paradójicamente, el resultado ha sido contrario en la inmensa mayoría de la gente del mundo y tristemente en la iglesia del Señor. Se dice que en los años 70, a mí ya no me tocó, bueno, yo estaba recién nacido, a la televisión, a ese aparato cuadrado, se le llamaba por los intelectuales y pensadores la caja tonta. Para que vean, esto se lo expongo para que vean cómo algo que fue hecho para bien, como un desarrollo, nos ha alejado un poco. Ahora se llama Smart TV o televisión inteligente. Algo que era tonto ahora es inteligente. ¿Cómo? Y todos tenemos una o dos o tres o cinco Smart TV. ¿Cuántos tienen tres en su casa? En general, personas de todas las edades pasan mucho más tiempo en contacto, en comunicación, en exposición, expresándose en una pantalla. ¿Y qué decir del teléfono? Un gran invento que permitió saludar, para eso se usaba, expresar afecto, amor, ¿sí? Acortar distancias, a llorar aún, ¿verdad? Decían por larga distancia automática y los jóvenes no saben de qué estoy hablando. Había un comercial de un viejito que decía, te oyes bien cerquita, ni parece que estés tan lejos. Yo creo que sí lo escuchó. ¿Y qué ha pasado ahora? Ahora, en la sala o comedor familiar, muy cerca físicamente unos de otros, pero muy lejos, cada uno en su mundo, celular en mano. Y dice una frase ahora muy común, éramos felices y no lo sabíamos. El teléfono tenía un cordón donde de ahí no lo podías quitar, si no, no podías, ¿verdad? Se cortaba, que siempre se enredaba, todo hecho chongos, ¿verdad? Y los que son de nuestra generación, pues se acuerdan los chavos, ¿de qué está hablando? Había uno, por lo general nada más uno
por casa, los que tenían más billete, ¿verdad? Yo no tenía en ese tiempo. Mi esposa, su hermano se fue al norte y les puso el teléfono. Yo le hablaba de un teléfono público, de una caseta. Tenías que ir, decirle al operador, oiga, conécteme a tal número a Salamanca, y ellos te marcaban ahí. Ya. Ahora sí ya está su llamada. Y ya, ahí me tocó ese tiempo para esa larga distancia. Y ahora, ¿cuántos teléfonos y cuánta distracción, cuánta falta de amor y de comunicación, de afecto hay entre nosotros, hermanos? Alguien dijo, mientras el teléfono estuvo fijo, el hombre fue libre, conectado ahí un cable. Ahora el teléfono lo llevamos a todas partes y el hombre ya no es libre, es esclavo del teléfono. Vive atado a él. Las máquinas, como ya hablamos, están siendo perfeccionadas, como ya vimos en nuestra introducción, para imitar cada vez mejor los sentimientos, emociones, afectos. Son cada vez más humanas, por así decirlo, y el creyente, usted y yo, hecho a imagen y semejanza de Dios, con una nueva naturaleza, con un corazón que ha sido transformado en un corazón de carne, que ama con el amor de Cristo, que ha sido dado de a poquito. Así es, hermano, no. Ha sido derramado por el Espíritu Santo en tu corazón y en el mío. ¿Qué está pasando con su iglesia? En medio de un mundo que vive sin Dios, cada día más deshumanizado, cruel y lleno de maldad, las máquinas se están perfeccionando para expresar amor, sentir, amar, y el hombre pareciera que va en sentido contrario y totalmente opuesto a lo que no es la voluntad de Dios. Una frase atribuida a Charles Schulz, no sé si se pronuncia así, el creador de Snoopy, el perrito ese blanco, es: amo a la humanidad, es a la gente a la que no soporto. Esta cita refleja la tensión entre el ideal de amar a la humanidad en su conjunto y la dificultad de lidiar con interacciones cotidianas y las peculiaridades de las personas en el trato individual. ¿Qué podríamos expresar nosotros? Amo a la iglesia de Cristo en el mundo entero, en la iglesia universal. Soy cristiano, debo de amar a la iglesia de Cristo. Oro por mis hermanos y me duelo por la iglesia perseguida en el mundo. Pero ¿qué creen? Hay un hermano aquí, déjeme quito los lentes para no verlo, que no quiero decir ni su nombre, pero está sentado aquí delante de mí, que me cuesta saludar, que le tengo su guardadito, que se me retuerce la tripa cuando lo veo y le saco la vuelta. ¿Es eso lo que hay en tu corazón? Mientras las máquinas cada día más están expresando ese amor y afecto, ¿cómo estás tú, hermano? ¿Cómo está tu corazón? Al final vamos a ver aplicaciones para este encabezado. El segundo encabezado: el líder o siervo debe practicar la hospitalidad. Hebreos 13, 1 al 2. Y le pusieron como subtítulo ahí, originalmente no lo tiene, deberes cristianos. No dice deberes del pastor, ni deberes de los ricos, ni del que tiene un hotel, ¿verdad? El líder practica y el siervo de Dios practica la hospitalidad. Hebreos 13, 1, 2. Fíjese la orden que nos da el Espíritu Santo por medio del autor de la carta a los Hebreos. Permanezca el amor fraternal,
No os olvidéis de la hospitalidad, porque en ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, como Abraham, ¿verdad? Hemos predicado del amor ágape, aquel que da y ama porque quiere, no exige ni espera nada a cambio del amor dado, sino que ama por ese amor que Dios ha puesto en su corazón. El amor ágape no se trata de sentimientos, sino de decisiones. Pero la palabra que usa el autor de la carta a los Hebreos para amor en Hebreos 13:1 es la palabra Filadelfia. Yo sé que lo va a conducir inmediatamente a la carta, al libro de Apocalipsis. Filadelfia, que junto con Esmirna, las iglesias que no recibieron ninguna represión por parte del Señor, imagínense nada más, sino al contrario, recibieron un halago y Dios, el Señor, se agradó de ellas. Y estaba leyendo, y yo creo que el Espíritu Santo por eso inspira las cosas de esta forma. Filadelfia viene de una raíz, su palabra, que significa amor fraternal. Amor fraternal, Filadelfia. Era una iglesia que se amaba fraternalmente, contrario al caso de Éfeso, que dejaron su primer amor. La carta a los Hebreos, de donde tomamos este texto, fue dirigida principalmente a judíos convertidos al cristianismo que enfrentaban persecución, enfrentaban el riesgo de abandonar su fe. En medio de esa persecución no es de extraño que fueran exhortados y animados por el Espíritu Santo a practicar el amor fraternal, a cuidarse unos a otros, a someterse unos a otros y amarse con el entrañable amor de Cristo. Y es que es difícil que algo sea más característico del amor cristiano que la hospitalidad, que no solo debe permanecer, como dice Hebreos, sino abundar y ser practicado con regularidad. Regularidad. La hospitalidad es esencial, escuche, para avivar las llamas del amor y fortalecer la comunidad cristiana. El líder que ofrece hospitalidad demuestra su amor en una forma muy personal. Mediante el ministerio de la hospitalidad compartimos las cosas que valoramos más: la familia, el hogar, los recursos financieros, los alimentos, la privacidad hasta cierto punto y el tiempo, ¿verdad? En otras palabras, compartimos nuestras vidas, puesto que la Escritura repetidas veces manda a los creyentes que se amen unos a otros. No debería de ser ni de sorprendernos que la Escritura también nos mande a practicar la hospitalidad. Como dice Romanos 12, 9, 10, el amor sea sin fingimiento, ámense los unos a los otros con amor fraternal, practiquen la hospitalidad. En el verso 13. Primera de Pedro también, 4, 8 al 9. Y ante todo, tengan entre vosotros ferviente amor. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Las personas nuevas que están llegando a nuestra iglesia, los visitantes y aún los vecinos, no les llevará mucho tiempo al darse cuenta que ciertamente hay un amor entre los cristianos que pareciera que termina en la puerta posterior ahí del local o en el estacionamiento cuando usted se despide ahí de los hermanos. Un amor superficial de domingo en la mañana solamente. Y yo le pregunto, ¿estaremos dispuestos a extendernos más allá de las paredes del edificio de la iglesia? ¿Está dispuesto usted, hermano?
Si terminando el servicio corre y se va, como dice la lotería, ¿verdad? El amor fraternal involucra conocerse unos a otros y compartir la vida juntos, a menos que abramos las puertas de nuestros hogares para unos y para otros, unos a otros. La realidad de la iglesia local como una familia estrechamente tejida de hermanos y hermanas que aman será solo teoría, seremos solo oidores y no hacedores, una religión vacía. Como líderes debemos practicar la hospitalidad. Nuestros hogares son una de las mejores herramientas, hermanos, para edificar comunidades cristianas afectuosas. Al abrir regularmente nuestros hogares unos a otros, podemos ayudar a la iglesia o grupo local a que sea una comunidad más amistosa y afectuosa. La hospitalidad aún aporta y ayuda en la enseñanza y el discipulado. La labor pastoral, la obra de liderazgo en general, no puede hacerse desde la distancia, con una sonrisa, ¿verdad? No creo que suceda en este lugar. Y un apretón de manos el domingo en la mañana o en ese momento que dimos 2 minutos o 3 y que ya vi que usted se quiere quedar más tiempo. El hogar puede proveer un ambiente poderosamente eficaz para que usted tenga tiempo de saludar, de abrazar, de enseñar, de discipular y cuidar a los hermanos. Esta es una de las cualidades que el Nuevo Testamento requiere de todo anciano de la iglesia, que sea hospitalario, como dicen las cartas pastorales de Primera de Timoteo y de Tito. La hospitalidad, que podrá parecer una cosa pequeña, tiene un gran impacto sobre las personas. Un hogar abierto es una señal de un corazón abierto, generoso y de un espíritu dadivoso. Mostrar amor a las personas, muchas de las cuales están pasando por momentos difíciles, invitándolos a nuestro hogar para una comida. En una forma misteriosa, Dios usa las relaciones mutuas entre el anfitrión y el invitado para instruir y alentar a su pueblo. Es profundamente conmovedor y enriquecedor. Cuidar del pueblo de Dios significa, entre otras cosas, compartir nuestro hogar, nuestra comida, alentar a los hermanos y hasta proveer alojamiento temporal. Aquí le voy a dar un ejemplo de algo que me pasó. Y aquí, lejos de yo ir a ministrar y de bendecir a un hermano, y voy a decir su nombre porque mi pecho no es bodega, el hermano Nicasio, fui a un mandado a su casa, le dije, yo voy, hermano. Saliendo de aquí nos dirigimos mi esposa y yo. Ya me estaba esperando para comer un rico caldo de pollo con verduras. Yo andaba medio enfermo del estómago, yo me quería ir a mi casa, pero mi esposa que se me quedó viendo, vamos a quedarnos a comer, ¿verdad? Comimos y toda la semana mi esposa hizo caldo de pollo porque le gustó mucho cómo lo prepararon, con fideo así gruesecito, con verduras. Y algo que me sorprendió, hermanos, es que al final mi hermano Nicasio agarró una penca de plátanos, hermano, híjole. La hospitalidad también promueve el evangelismo. La hospitalidad no solo alcanza a los creyentes, sino también a los no creyentes. La naturaleza del amor es alcanzar, salvar y compartir el mensaje de salvación. Los líderes que aman sienten carga por los perdidos y el amor por las personas perdidas e impulsa a practicar la hospitalidad.
La hospitalidad es un medio también para alcanzar a los perdidos. Recientemente llegó un maestro allá a la escuela. Se ve serio el maestro, serio, es de Dolores Hidalgo. Le acaban de dar unas horas ahí, diario, ahí viene a Dolores. Se va por allá atrás, por los ranchos de allá de Salamanca, La Ordeña, por allá y sale en el entronque a Guanajuato. Yo no sé andar por allá. Y me dice, ¿no sabes de un lugar donde renten? Y ando buscando un departamento, nomás que no encuentro, que me gasto 6,000 pesos al mes en ir y venir, o a la semana, creo. Digo, ¿qué te está quedando? Dice, y el carro, pues se está quedando en el camino y la inseguridad. Ay, yo tengo mi terreno ahí, ya está cómodo. Y así me quedé ese día, hasta que el Señor me habló y dice, tú vas a preparar un tema de la hospitalidad. ¿Qué esperas para ofrecerle tu lugar que tienes ahí en Salamanca? ¿Verdad? Somos muy buenos para la teoría, al menos yo, pero en la práctica. Y le dije al día siguiente, ahí tengo un departamento, un cuarto, está cómodo, tiene una estufa, tiene gas, tiene agua, tiene su baño, ahí te puedes quedar y no me des ni un 5 de renta. Me dijo, sí, yo creo que sí lo voy a tomar en enero, por lo menos un día o dos a la semana. Que Dios abra y toque el corazón de esta persona para poderle compartir el Evangelio. Escucha lo que dice un autor, una cita. La hospitalidad cristiana no es una cuestión de elección, no es una cuestión de dinero, de posición social, sexo o personalidad. La hospitalidad cristiana es una cuestión de obediencia a Dios. Ya rumbo a terminar, y así le copié eso a un pastor de hace muchos años, que yo no quería que terminara. Al principio se me hacían largas las predicaciones, pero ya cuando el Señor tocó mi corazón, y que no se calle, pastor, sígale. Eso es lo que me nutre mi alma, eso es lo que yo tiene necesidad, mi ser. Los miembros del cuerpo de Cristo deberían relacionarse unos con otros en la comunidad activa. Adultos que se aíslan y jóvenes que se aíslan. La iglesia debería ser un lugar donde todas las personas expresan amor y afecto, se dan gracias unos a otros y se alientan unos a otros, se expresan amor y afecto. ¿Ha visto usted partes de un cuerpo separado? ¿Usted puede vivir separado? Yo sí, en una serie que pasaban hace tiempo de los Monsters, ¿verdad? Donde estaba una mano ahí nada más. Nosotros como cristianos no podemos vivir separados, mis hermanos, unos de otros. Eso es anormal, es herético, es antibíblico y puede estar demostrando que quizá no haya el amor de Cristo en su corazón. Y con esto, que quizá usted no sea cristiano. Los líderes y maestros en la iglesia no deberían ser renuentes en usar el idioma familiar afectuoso para expresar la realidad de su relación entre unos y otros. Esta era la práctica normal entre los primeros cristianos. Los términos hermano, hermanos, amado hermano aparecen aproximadamente 250 veces a lo largo del Nuevo Testamento. Se dice en un antiguo diálogo cristiano, una obra titulada Octavio, el pagano, no era cristiano, ¿verdad? Caecilius criticaba a los cristianos diciendo, no sé el tono, ¿verdad? Apenas si se han conocido cuando ya se aman unos a otros. Indiscriminadamente se llaman hermanos, hermana, amado hermano. Ahí te van algunas aplicaciones muy personales, mis hermanos. Amado hermano, en nuestro hogar y en la iglesia. Si no lo has hecho, comienza hoy.
Pero no solo como un inicio y lo dejemos al olvido, sino que esto sea una práctica de nuestra vida como cristianos, una constante en nuestra iglesia. Yo sé que algunos ya lo hacen y gloria a Dios, por algunos hermanos, ¿verdad?, que dan hospedaje, y al ese tiempo ofrecíamos el hospedaje en los anuncios, pero usted lo puede hacer de diversas formas, como ya hemos mencionado. Algunos ya lo hacen, pero otros podemos ir a más y otros practicarlo más intencionalmente, ser más agradecidos y expresivos. Pero antes de empezar en la iglesia, ¿qué le parece si empezamos en nuestro hogar, donde todos de alguna manera tenemos un liderazgo? No se diga los esposos y las esposas también con sus hijos y los hijos, en donde deben de ser agradecidos. ¿Cuándo fue la última vez, y esto va para mí, que expresaste en voz alta y directa a tu esposa y le dijiste: gracias, Señor, por esta esposa que me has dado? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste, varón? Y mujer, ¿cuándo fue la última vez que dijiste: Señor, gracias por este viejo que me diste? Gracias, Señor. Ahora que mi esposa está de permiso, ya descansa un poco más, nunca me desatendió en ningún área, y ahora que está de permiso, ponte una chamarra, llévate, abrígate bien. Ha aumentado su amor, su preocupación y su cuidado por mí. Nunca me faltó lonche, ahora menos. Creo que lo hace todavía más sabroso. Soy de las únicas personas en la escuela que lleva su lonche calientito, su café, su agua o su ponche en este tiempo que ya empieza a hacer frío. Sus tortillas, su chilito que no pica porque sabe que me hace daño lo picante. ¿Cuándo fue la última vez que le expresaste gratitud por la comida que te dio, calientita? O solo a veces, como yo lo hago, y te quedó picosa, no me la voy a comer, y no expresamos cuando, híjole, qué bárbaro te pasaste, este choricito con chile te quedó bien sabroso, gracias a Dios por tu vida, gracias porque llego y la casa está recogida, gracias porque te veo orando por mí, buscando del Señor, gracias porque mientras yo me siento a estudiar, yo sé que ella está ocupada de todo lo demás. ¿Cuándo fue la última vez que expresaste eso a tu esposa, a tu esposo, hermana? Que le dijiste: esposo, gracias por salir, trabajar, lastimado de la espalda con un hermano que conozco. Gracias. ¿Cuándo expresaste ese amor, amada mía? A mí me falta crecer en esta área, mis hermanos, se los confieso. Seamos más intencionales, mis hermanos. Apliquémonos en esta área, varones fríos, distantes, machos. Los hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Yo todavía está mi papá por allá. ¿Cuántos hijos agradecidos y que expresan amor, afecto hay aquí? ¿Y cuántos han fallado y están fallando en esa área? Jóvenes, sobre todo esta generación que se dice, en las generaciones pasadas volábamos, ¿verdad? O volaban del nido, a los 20 ya estaba ruco el Roy, ya que se vaya, que se case. Esta generación se dice que pasará hasta 40 años en el hogar de sus padres. Les conviene, jóvenes. Es por eso la sabiduría de Dios que nos dice: sean agradecidos con sus padres, demuestren amor, afecto, porque van a durar ahí el doble de lo que duró nuestra generación. Les conviene, jóvenes. ¿Cuánto hace que no expresas esa gratitud a tus padres? Gracias por la comida, mamá. Gracias por la ropa caliente, bien planchadita, ¿verdad? Por el uniforme que me lavas del trabajo. Gracias porque me traes a la iglesia a escuchar la palabra de Dios.
Doy gracias a Dios porque vivo en un hogar cristiano, no perfecto, pero sí que teme a Dios, que se escuchan alabanzas, que se lee la Biblia. ¿Has dejado de ser agradecido, agradecida, joven, adolescente que estás aquí? En la iglesia, en el ministerio, debemos aprender, escuchen hermanos, comenzando por mí, a ser generosos con nuestras palabras, con nuestras acciones que demuestran gratitud. Necesitamos que las personas sepan que estamos agradecidos por ellos, que agradecemos a Dios por sus vidas. No deberían adivinar acerca de lo que nosotros pensamos, necesitan oír de nosotros. Hay líderes o los líderes que hablan solo cuando hay algo negativo. ¿Qué decir? O para desaprobar, por nada y para nada son eficaces. Las personas necesitan oír palabras de aprobación y dichas palabras edificarán una iglesia sana. La iglesia no es una corporación de negocios, institución militar o agencia de gobierno, con su carota ahí, ¿verdad? La iglesia local es la familia de Dios, como dice 1 Timoteo 3:15, y debería estar llena de palabras cariñosas y demostraciones de afecto familiar. Tristemente, la atmósfera de algunas iglesias es más como una casa funeraria en lugar de una familia amorosa. Alguien dijo, tú no tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí de la que pones. Yo cada que vengo me hago la prueba del limón, corto un limón, lo chupo y si el limón hace gestos, entonces el amargado, el amargoso soy yo. ¿Verdad? Haga la prueba del limón, mi hermano, y cuando entre a esta casa, salude a sus hermanos, sea afectuoso, sea cariñoso. Claro, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, ¿verdad? Salúdese, mi hermano. Sea intencional, sea amoroso, no sea agrio. Un ambiente cálido aquí en la iglesia. No un lugar donde las emociones son sofocadas. Las personas difícilmente se conocen unas a otras, guardan distancia y la mínima y única manifestación de afecto es un ligero apretón de manos antes de salir de la puerta de la iglesia y un rápido ya me voy, ya me pasé 2 horas de mi vida, de este día domingo que es el día del Señor y que Él nos manda, el Señor te manda en este día que ames a tus hermanos, que muestres amor y afecto. Mira, a mí estoy vendido en la escuela desde 20 para las 7 hasta la 1:40. Ya saliendo ahí me voy rápido, no me pueden decir nada, pero mientras, si la directora me dice haga esto, haga aquello, lo tengo que hacer. Porque aquí en la iglesia del Señor acortamos horario, checamos tarjeta y vámonos. ¿Qué está pasando con la iglesia? Seamos más intencionales, mis hermanos. Hay maestros, músicos y otros servidores de la iglesia que han servido voluntariamente durante años. Acércate a un hermano o a una hermana y exprésale tu amor de manera santa, tu gratitud. Gracias, hermano Gabriel, por lo que me has enseñado. Gracias por la palabra que me diste, hermano, me edificó y me consoló en ese momento. Gracias por el consejo. Gracias, pastor. Gracias, maestra de niños. Gracias, hermana Lulú, por las clases que me das los jueves, aún en medio de la enfermedad. Gracias, hermana Lulú, porque mi esposa ha aprendido a cómo sujetarse, a cómo ser obediente
¿Cuándo te has acercado a dar gracias? Gracias, hermano, por tus oraciones. Gracias porque te tomaste el tiempo de visitarme, porque gastaste recursos, tiempo, esfuerzo, gasolina. Gracias, pastor, porque a pesar de tus múltiples ocupaciones y en lugar de estar con tu familia, ¿verdad? Te llamo y tienes que interrumpir. Espérate, Lulu. Te iba a dar un beso, pero tengo que atender al hermano Roy. No sé qué le pase. Gracias, Jaciel, porque como hijo le he robado tiempo de su padre y a todos sus hijos. Gracias, Toño, por tu apoyo incondicional en los jóvenes, a Ramón, a Jaciel, que a pesar de su juventud y nuestra inexperiencia en el grupo de jóvenes, que estamos aprendiendo a cómo llevarlo, siempre ha estado ahí apoyando. No es levantarse el ego, mi hermano, o pensar, pues Dios les va a recompensar y ciertamente así será, porque Dios es bueno y es fiel. Dios va a recompensar tu obra, pero es necesario que esas personas sepan, que les abraces, que les bendigas, que les dé las gracias, que seas intencional. Gracias a mis hermanos de la alabanza, gracias Ramón. Y creo que ese Ramón es todólogo, ¿verdad? En jóvenes, en la alabanza. Porque prepararon una canción, ay, como que no se escuchó bien, ¿no? Como que estaban desafinados. Yo ni sé de música. Yo vengo y alabo a Dios, Señor, gracias. Pero no sabes cuánto tiempo se pasan ellos, viernes y sábados, con todo el grupo ensayando una canción para llevarnos ahí a todos juntos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Gracias a las personas que limpian y que ya decoraron, ¿verdad? Híjole, como que está muy escueto este lugar. ¿Cuánto tiempo se llevarían? 5 minutos. No, hermano. No ignore a nadie, mi hermano. Dios no lo hace. Cuando llega a este lugar y ve las sillas bien ordenadas, los baños bien limpios, no crea que vino el genio de fabuloso y todo quedó limpio, fragante y oloroso. No, hermano, hay un grupo de hermanos que están sacrificando tiempo. Están sacrificando su vida, claro, por el Señor, pero también por usted. Gracias, hermana Liz, porque llego y lejos de enojarme, siéntese ahí, hermano, aquí, porque aquí yo quiero allá adelante, cerca del pastor o ahí. Gracias. Seamos agradecidos, mis hermanos, seamos intencionales, seamos la iglesia de Cristo. Con respecto a la hospitalidad, prestar tu casa una noche, eso es parte, pero va mucho más allá. Hay áreas de oportunidad donde usted puede servir. Por ejemplo, un grupo de comunión para hermanos de la iglesia, un grupo de lectura para gente nueva, tus vecinos. Ábrete las casas de tu hogar para que sea proclamada la palabra. Otra forma, haga una lista de las personas que se sentirían alentadas o que les gustaría que usted les invitara a su casa. Voy a invitar al hermano Roy, casi nadie lo invita. O aquel hermano que usted está viendo que está pasando por necesidad económica. Hermano, hoy no gastes, vente. ¿Verdad? Mi esposa dejó una birria por ahí, un caldo de espinazo que hizo. Vente, te invito a comer. Invítese usted conmigo, hermano, invíteme a Salamanca. Ya he invitado a varios hermanos y no han ido. Otra forma, viene una época donde usted puede invitar a personas
a su casa en estas épocas navideñas. Para invitar familias de la iglesia que tal vez no tienen para una comida, para pierna, para pavo. Y a lo mejor no puede ser ese día, puede ser el 25, el 24, el 23, todo diciembre, que el mundo tiene fiestas todos los días, ¿verdad? Y los cristianos también podemos hacer fiesta. Pueden ir a Guanajuato, a la casa de mi hermano Sergio, la casa de mi hermano Toño, lunes, martes, y así se va. Hay muchos lugares a donde podemos asistir. Busque incluir a personas que a veces casi nadie las toma en cuenta, casi nadie las invita. Por cierto, están invitados a Salamanca. La iglesia de hoy requiere resultados como la iglesia del libro de los Hechos, pero no quiere pagar el precio. Y créanme que no voy a sacar de contexto este capítulo donde los de la prosperidad dice que vendían sus casas y las ponían a los pies de los apóstoles. No, mi hermano, no es eso lo que el Espíritu Santo nos quiere transmitir el día de hoy. Hechos capítulo 4, verso 32. 33. Habla de un grupo de esos primeros cristianos que no sé de qué estaban hechos o qué tenían. Dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así es que no habían tenido ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido. Estamos por salir a evangelizar y yo estoy seguro que el Señor nos va a dar esa gracia, ¿verdad? Cuando vea cómo nos amamos, cómo somos obedientes a su palabra en esta área del amor. Eso fue con lo que pasó en el libro de los Hechos. Eran respaldados por esa forma de vivir, porque eran genuinos delante de Dios. O parecernos, ¿qué le parece? Valga la redundancia, a la iglesia de Antioquía, donde por primera vez se les llamó cristianos para burlarse de los seguidores de Jesús, ignorando el halago y el privilegio que sin querer les estaban otorgando. Los oponentes de los discípulos los empezaron a llamar cristianos, pequeños cristos. Y no es casualidad que la iglesia de Antioquía fue la primera iglesia misionera. Dios los honró con ese privilegio debido a que los creyentes reflejaban tanto la actitud de Jesús al poner en práctica todo lo que aprendieron de Él, que alcanzaron su objetivo, representar a Cristo y darlo a conocer. En el lenguaje actual escucharíamos del Señor: ellos sí me representan. Aún de que aún sus enemigos, como ya vimos, les llamaban pequeños cristos. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Salir corriendo ahorita para no saludar al hermano Roy? Damos 2 minutos y nos agarramos 3, 5. Ahorita cierra las puertas, hermano Gabriel, por favor. Ahorita no va a salir nadie. Pues no, que debemos ser más intencionales, mis hermanos. ¿O qué esperamos? ¿Que venga un ángel del Señor y nos lo diga? Si nos lo está diciendo su palabra. No corras, mi hermano, no huyas. Somos el cuerpo de Cristo. Claro, si vas a ir a trabajar y tienes un compromiso de ese tipo, o una cita médica, vete. O si vas a ir a cuidar a tu papá o a tu mamá que está enfermo, ven, corre. Pero todos los domingos, hermano,
Aquí se queda vacío, nada más se queda el grupo de evangelismo. Si es el día del Señor, tú sales hasta las 12 de la noche, cuando se acabe el domingo, el día de tu Señor. Ahora sí voy a terminar. Y antes de orar, le voy a dar una palabra profética. Ay, hermano Roy, ¿y eso no es bíblico? Claro que sí. Y Jesús dijo en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ya sea por la influencia engañosa de los falsos maestros o por la persecución, y aquí no estamos siendo perseguidos, ni tenemos falsos maestros, o el miedo a la muerte, el celo de muchos falsos profesantes disminuirá, se enfriará, su amor hacia Dios y hacia la iglesia morirá poco a poco. Los verdaderos cristianos, incluso aquellos cuya fe está débil, perseveraremos hasta el final con esta clase de amor a la que Cristo nos está llamando. Ese es el verdadero amor, el cual es fruto del Espíritu Santo y que ha sido derramado en tu corazón y en el mío. Así es que no tienes excusa, mi hermano. El verdadero amor no podrá enfriarse jamás, porque está sostenido por Cristo. Seamos más intencionales, más expresivos, más amorosos. Ponte de pie y vamos a orar. Y pídele al Señor que examine tu corazón. Cierra tus ojos, mi hermano, y medita en la predicación de hoy.